Días difíciles para nuestro país. Este es el resumen noticioso bilingüe en Ñawinchay. Bus que trasladaba a policías fue incendiado en el corredor minero. Los pasajeros y conductor lograron huir. Fueron alrededor de 300 manifestantes que atacaron la unidad en Chumbivilcas. Protesta ruajkuna policía apaj carrutas hark aruspanku kanarusqaku. Aswan policía kuna carruapajpas ayqekunku. Cheisa sachaku y Chumbivilcas picarun. Manifestantes y policías se enfrentaron en la avenida 28 de Julio. Agentes trataban de impedir que los huelguistas llegaran al aeropuerto Velasco Astete. Se registran 22 heridos hasta el momento. 28 de julio Sutios Quillupi, policía kuna huelga ruajunawan aoqanakunku. Policía kuna aeropuertuman mana cheanankupaj hark'aytamunasqaku. Kunankama iskaychunka iskayniyuq k'irisqakuna kashan. Multitudinaria despedida en Juliaca a los fallecidos que dejó la jornada violenta de protestas el último lunes, donde murieron 17 civiles y un policía. Juliaca llaqtapi, askaraj runakuna wañuq ninkunata ampanankupaj huñunakunku. Lunes p'unchayta protesta sasachakuy chawpinpi chunka qanchis niyuq runakuna hoj policiapas wañuranku. Cuerpo de policía cusqueño José Sonco, fallecido en Juliaca durante las protestas, llegó hoy a Cusco. Luego de recibir honores póstumos en la 7ª Macrepol, será trasladado a su natal Canas. Juliacapi protesta sasachakuy chawpinpi wañuq policiata coscomanchea chimunku. Policía masinkunamanta hatun saminchayta chaskiktiña Canas llaqtaman aparunqaku. Gabinete del Premier Alberto Otárola recibió voto de confianza en el Congreso a pesar de las violentas protestas en el país que hasta el momento dejaron alrededor de 50 muertos. Mozos Gabinete Premier Alberto Otárola umallisqan Congresumanta voto de confianza nisqata ñas chaskikuña ichaqa sulk'a suyukunapi protesta sasachakuy hinallatan wiñashan llaqapis pesqa chunka wañuqkunaña kashan. Estas fueron las noticias en el resumen noticioso de hoy en Ñawinchay.